de Baile. ¿Cómo te presento? O sea, uno, quien no te conoce ha vivido bajo una piedra los últimos años, pero empresaria, productora, locutora, conductora, mamá, amiga, hermana, amante. ¿Cómo te defines a ti misma? Una persona. O sea, ni siquiera pienso primero en si soy una mujer o un hombre o cuál género. Soy simplemente una persona. Pero es muy curioso que empieces por ahí, porque a mí me da mucha risa que, más bien, la percepción que existe afuera de mí y cómo me ve la gente, y de repente es muy diferente a cómo me vivo yo. Y yo pienso que eso, que no sé si es un grado de inocencia o de ignorancia o mi buena dosis de realidad, me permite nunca creer que yo soy quien la gente cree que soy, o que yo soy importante, o que yo tengo un valor diferente o extraordinario al de cualquier otra persona, porque yo no me vivo como me viven los demás. Yo me vivo una persona súper normal, con serios trastornos, porque soy workaholic, porque soy perfeccionista, porque tengo déficit de atención, y entonces eso implica que yo me aburra con mucha facilidad. Entonces eso me forza a hacer muchas cosas simultáneamente, pero al final, pues una persona normal, común y corriente. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas hace algunos años que en el aeropuerto, cuando ibas a salir del país, te daban un formato y te ponían Sí. ocupación? Sí. ¿No? Ponías lo que estabas haciendo en ese momento. Porque a mí siempre es algo que me generó mucho conflicto. Fíjate que qué chistoso, porque creo que yo ponía algo así como locutora. O sea, me parecía tan pretencioso poner empresaria o comunicadora. Y yo creo que eso es una tendencia mía natural, to downplay lo que yo pienso que yo soy, ¿no? Ahora, naciste en Nicaragua, migraste a Estados Unidos a los primeros años de tu vida. ¿Cuándo encuentras que tienes déficit de atención? Fíjate que cuando llegamos a vivir a México, mis papás son igualmente nicaragüenses, no teníamos ninguna familia o referencia de México, y mis papás no sabían cuál era un buen colegio, y entonces pues les recomendaron un colegio de monjas para mi hermana la mayor, que me lleva 6 años, y para mí. Y pues ahí nos metieron. O sea, la peor idea ever, porque a los 6 meses la digamos que madre superiora de ese colegio, no voy a decir el nombre del colegio porque no quiero ofender a nadie, mandó a llamar a mi papá y le dijo: señor de Baile, tenemos un problema. Y mi papá le dijo: ¿cuál es el problema? Tenemos un problema con Martita. Y entonces el problema era que yo no ponía atención, venía de un sistema educativo mucho más activo, y me habían metido en un colegio en donde yo tenía que estar sentada en un pupitre, viendo el pizarrón, poniendo atención de manera consecutiva durante, ¿cuántas horas va uno al colegio? 8 horas. Durante 8 horas. Y entonces yo cero estudiaba, me sacaba 1 en el examen, y entonces me paraba y gritaba que I was number 1, cuando era obviamente 0. Me comía el lunch en la clase, jugaba con la pelota en el camión. ¿Se acuerdan donde ponían las mochilas? Bueno, ahí aventaba yo la pelota para atrás, para adelante, me portaba fatal. Me eché a nadar a la alberca olímpica cuando no tenía que haber nadado yo en ese momento. Se echó el profesor por mí. Entonces, pues ya después de que se dieron cuenta que era muy difícil controlar a una niña, en aquella época no existía el término de déficit de atención, que mandaron a llamar a mi papá y le dicen eso. Y yo creo que mi papá, que es una figura tan importante en mi vida y ha sido mi gran rescatador en tantos momentos diferentes, fue un momento más en el que como que me protegió y me aplaudió, y ahora sí que he routed for me, porque se volteó y le dijo a la madre superiora: no, madre, no tenemos ningún problema.
porque Marta se va de este colegio. Y en vez de regresar a la casa y meterme una arrastrada de, oye, no es posible que acabamos de llegar a México, llevas 6 meses aquí, ya estás con problemas, pórtate bien, no me dijo nada. Me sacó del colegio. Y cuando a mí me dicen, Marta, ya te vas, levanta tus cosas, pues yo pensé que me estaba yendo a mi casa por el día. Y cuando me subí al coche y mi papá me dijo, te voy a cambiar de colegio porque este colegio no está padre para ti, nunca me hizo sentir que el problema había sido yo. Y por eso yo siempre digo que no todos los colegios son para todos los niños. Me cambió al colegio donde hice parte de primaria, secundaria y prepa, que es el Medici, que era un colegio Montessori, súper activo, y mi historia fue otra. Entonces, ya se me olvidó lo que me preguntaste, pero más o menos ¿cuál era tu pregunta? El crecer con déficit de atención. Sí, que cuando descubrieron eso. Entonces fue ahí donde yo lo veo en retrospectiva. O sea, mis papás nunca me dijeron, o nunca creo que se dijeron entre ellos, esta niña tiene déficit de atención. Simplemente dijeron, esta niña es súper activa, es súper inquieta, no tiene llenadera, siempre quiere más. Mi papá cuenta que después de haberme llevado a el parque, pero al zoológico, pero a comer un helado, pero a comprar una pelota, pero... Y yo eran las 7 de la noche y decía, ¿y ahora qué más? Y mi papá de ya no más, ya basta. Nunca me lo diagnosticaron, nunca me medicaron, y así sobreviví la vida, y que es algo que tendemos a hacer muchos adultos con déficit de atención, es que encontramos las herramientas para salir adelante. Hoy que lo veo en retrospectiva y que sé tanto de desarrollo infantil, pues me doy cuenta que eso era lo que tenía. Y hoy cuando hablo con especialistas me dicen es que eres clavada, una adulta con ADD, ¿no? Ahora, ¿en qué momento, haciendo tantas cosas al día, descubres tu primera pasión? Fíjate que yo tengo muy claro lo que yo amo desde que soy bien chica. Y yo tengo 3 hermanos mayores, una mujer y 2 hombres. Y en mi casa todo el día se oía música, por ellos 3. Mi hermana, que era fan de The Beatles y como de esa camada de música setentera, Rush, Marillion, rock progresivo. Mis hermanos eran tan fans de la música que tenían una banda en el sótano de mi casa. Mi hermano Roberto tocaba la guitarra, mi hermano Enrique tocaba la batería. Entonces la música siempre estaba ahí. Y yo, cuando vivía en México, compré mi primer disco aquí, que fue Amy Stewart, Knock on Wood, que era un disco de acetato donde salía ella. Y el primero que compré en Estados Unidos fue uno que se llama George Benson, Give Me the Night. Entonces, a mí me impresiona eso porque yo nunca pasé por la época que a lo mejor pasó mucha gente en su infancia, no sé, desde Parchís hasta, ¿no? Ese Pablito Fernández, o no sé cómo se llama. Pablito Ruiz o Pedrito Fernández. Exacto, ellos, o Timbiriche. Yo estaba clavada en otro género. Electric Light Orchestra. Y entonces, a los 12 años, fíjate qué cosa más fuerte, yo jugaba en el cuarto de mi amiga Ana Paula a que yo presentaba canciones en la radio. Ese era uno de los juegos. El otro juego era que yo presentaba los Óscares y los Grammys. Eso es a los 12. A los 19, que estoy estudiando 18, diseño gráfico, entre clase y clase, un amigo que se llama Mike y yo hacíamos como en el podio del maestro, ya en la universidad, como que presentábamos los Óscares. Entonces, si yo jugaba, and the Oscar goes to Marta de Baile for Silence, así. Yo creo que yo tuve muy claro lo que quería hacer muy chiquita, pero era un tema de música. Yo quería ponerle música a la gente. Y como sabía mucho, por mis hermanos, por mí, y la gente que tiene ADD tiene una habilidad para aprender muy bien los temas que te interesan mucho. Entonces yo era una obsesión con la música, entonces me sabía el álbum, el productor, quién había sido el ingeniero de sonido, de dónde era el artista, cuál era su nombre verdadero, cuáles eran las canciones, o sea, una locura. Y ahí es donde descubro lo que quiero ser. Y me hice bolas, a los 18, cuando salí de prepa, bastante mal estudiante, por cierto. Me saqué 7.6 de promedio, me gradué de panzazo.
Y dije, pues tengo que estudiar una carrera porque mi familia, todos son muy estudiosos y todos tienen carrera. Y yo, carrera trunca. Y entonces dije, pues no entiendo qué carrera estudia alguien que es muy creativo. Porque aparte yo siempre he sido muy de usar las manos, de hacer cosas, de pintar, de pintar una mesa, hacer una manualidad. Siempre eran con las manitas. Entonces, por eso me pareció una buena idea estudiar diseño gráfico. Obviamente, al tercer semestre me quería yo pegar un tiro porque estaba aburridísima y yo ya quería hacer cosas. Y ahí es donde le empiezo a pedir al amigo de una amiga que su papá era dueño de una estación que hoy se llama Estéreo 100. ¿Estéreo 100? Sí. Que me hicieron casting. Cero me peló, pasó como 1 año y medio. Y cuando me hizo el casting, yo le dije, mamá, si me dan este trabajo, voy a dejar la carrera. Que en mi casa es como, ¿cómo crees? Pero la verdad es que hasta el día de hoy yo no entiendo cómo mis papás tuvieron la visión, porque ha de ser muy angustiante ver que tus hijos puedan estar cometiendo un error de ese calibre. Dejarme ser. Y hice el casting y me dieron el trabajo y me salí de la carrera. Ahora, por lo que me cuentas, la educación que tuviste en casa y la convivencia con tus padres evidentemente han marcado mucho quién eres, ¿no? Sí. Me da la sensación de que estás muy agradecida por cómo han respetado tu personalidad y tu manera de ser. Sí. Pero, ¿qué son las cosas que tú dijiste, yo esto no se los quiero transmitir a mis hijas? Esto no funcionó para mí. Yo creo que, siendo súper honesta, porque yo siempre pienso que si te vas a sentar a hablar con alguien, tienes que hablar con tu corazón. Y sobre todo porque yo siempre digo, share knowledge. Y que nunca sabes cuándo lo que digas o lo que compartas le va a cambiar la vida a alguien más o le va a caer el 20 a alguien más. Y yo creo que lo que nunca quise hacer con mis hijas es lo traumático que fue el divorcio de mis papás. Yo creo que no estuvo bien manejado. Yo estaba muy chica, tenía 12 años, y me quedé muy impresionada por muchas razones. Me quedé muy impresionada porque estuvo muy presente todo lo que pasaba en la vida de los hijos, ¿no? 2, mi papá se fue. Y mi papá, así como el papá para todas, supone ser el primer gran hombre de tu vida. Y el que mi papá se haya ido, automáticamente me causó una tremenda huella de abandono. Se fractura la familia de manera indirecta porque mis hermanos, los 2 mayores, ya se estaban graduando y se iban a estudiar fuera. Entonces se fueron 2, nos quedamos 3, ya no estaba mi papá. Entonces creo que eso fue algo que cuando yo me divorcié a los 32 años, hice todo lo que estuviera en mi poder por proteger el alma de mis hijas. Y yo creo que como madre y como padre también, eso es el acto más generoso y más amoroso que uno puede hacer. Porque los padres siempre decimos que tú darías la vida por tu hijo y que si a tu hijo le hace falta un riñón, tú se lo das sin parpadear, ¿no? Pero cuando te dicen, no tienes que hacer eso, nada más no le hables mal de tu papá, no, eso ya no puedo, eso sí lo puedo hacer. O sea, sí le puedo dar un riñón, pero no hablarle mal de su mamá, eso ya no lo puedo hacer. O no involucrarlos en el divorcio. Entonces, cuando yo me divorcié, y te puedo decir que hasta el día de hoy, mis hijas, hay muchas cosas que no saben y que no van a saber nunca. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque no les suma. Y yo creo que como madre, después de lo que uno ha vivido en su propia familia, porque todos venimos más o menos de familias funcionales, bastante disfuncionales, es tu obligación aprender de lo que has vivido y no repetir los mismos patrones, porque como dicen, el que no repara, repite. Y yo no quería repetir eso. Y la verdad es que tuve una mamá que tuvo la visión de mandarnos a todos, muy chiquitos, a terapia. Yo empecé terapia cuando tenía 14 años y terminé a los 35 y luego retomé a los 40 y así he ido on and off. Y eso nos ayudó a sanar muchas cosas que necesariamente no están bien manejadas en la familia. Y creo que esa, para mí, fue una que nunca quise repetir. Y respetar por sobre todas las cosas
la relación de mis hijas con su padre. Ahora, hablando de la libertad y de la familia y la educación, cuando entonces ocurre este casting para Estéreo 100, que tú tenías, pues, esta cosa de que si me aceptan dejo la carrera, y entonces, ¿qué va a pasar con mis papás? Con tu mamá, ¿no? Claro. Creo que eres la que más te sacaba de onda. Sí, era la que más me preocupaba. La verdad es que me dijo, bueno, en el nombre de Dios, ¿no? Y yo creo que pensó, ok, se va a salir de la carrera, va a probar esto, seguramente no va a funcionar y va a retomar, ¿no? Y me dijo, estudia algo, lo que sea, pero algo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en Estéreo 100, me parece una buena idea meterme a estudiar publicidad en una universidad que creo que la gente muy joven desconoce que existía, que estaba en el circuito interior por la Condesa, que creo que se llamaba la Universidad de la Comunicación. ¿Es correcto? Sí. Estuve 3 semanas y entonces también me salí. O sea, a mí, yo diría que la estructura me cuesta mucho trabajo y gente que trabaja conmigo tiene que ser muy estructurada para darme estructura a mí. Entonces, creo que esa estructura no iba mucho conmigo y entonces me salí y seguí haciendo radio. Hasta que 9 meses después de estar en el trabajo de mis sueños, me mandaron a llamar y me dijeron que pues me estaban despidiendo, que porque yo no estaba funcionando. Pues el dueño de la estación, ¿qué tal, no? ¿Qué tal? Y yo creo que esa fue mi primera gran rotura de corazón. Porque que alguien que sabe más que tú, que tiene más experiencia que tú, digo, yo tenía 20 años, te dice que no eres bueno para lo que tú quieres dedicarte toda la vida, pues tiene un impacto en la autoestima y en la autoconfianza impresionante. Todavía no termino de entender, y esto lo comparto mucho con estudiantes, cómo me recuperé de esa. Pero yo pienso que todo en esta vida es perfecto y que lo que más nos cuesta a los seres humanos es confiar en el proceso natural de la vida. Y que uno tiene que presentarse todos los días, dar tu 100, pero también confiar en que todo se acomoda. Y a las 2 semanas me buscó un amigo de mi hermano y me dijo, oye, hay un chavo, amigo mío, que está poniendo una estación de radio y le conté de ti y le encantaría que hicieras un casting. ¿Y Alfa llegó? Y así acabó en Alfa 91.3. You got it right. Hey. Es correcto. Y bueno, una puerta te ha ido llevando a la otra. Después de Alfa, llegas a WFM, ¿no? Sí. Y formas parte de esta generación extraordinaria, histórica, ¿no? De WFM. ¿Qué pasa después? La televisión también empieza a formar parte importante de tu vida. Claro. Después de haber estado en Alfa, me voy con Enero González Iñárritu a WFM. Y en un momento dado me dice, oye, nosotros transmitimos los Grammys para Canal 5 vía WFM y pues, tú hablas también inglés, ¿no te encantaría traducirlos? Y yo siempre digo, tú di que sí, luego averiguas cómo le vas a hacer. Yo no tenía idea de cómo se hacía una traducción simultánea, pero pues confié en mi conocimiento del idioma y dije, claro que sí. Corte A, me encontraba yo en un estudio de televisión, cosa que en mi vida había hecho, sentada aterrorizada, pues traduciendo los chistes de Billy Crystal en los Óscares y de fulano de tal en los Grammys y haciendo lo que yo más podía para que quedara una cosa impecable. Y pues parece ser que no lo hice tan mal, porque lo hice 22 años consecutivos. Qué grueso, ¿no? y creo que ahí es donde me empecé a sentir cómoda en la tele. Porque la tele es un animal muy diferente a la radio, ¿no? Y yo que soy tan auténtica y suelta y natural, puede ser todo eso en la radio. Y en la tele tengo que estar volteando la cámara, ver dónde estoy iluminada, cuál es el mejor ángulo. Tengo que estar sentada en esta entrevista, metiendo la panza, sacando la papada, volteando a ver a mi entrevista. O sea, es otro asunto, ¿no? Y ahí es donde hice noticias, o sea, 2 horas, o sea, 1 año y medio o algo así, algo que no me gustó nada. Y creo que con mi matrimonio y mi embarazo me empecé a dar cuenta el gap que había de información para madres jóvenes
y que querían saber más, ¿no? Porque existe esta percepción que ya a partir de que tienes un hijo solamente sabes cuánto cuesta una trabajadora en tu casa de entrada por salida y si te come qué pera y te come papa. Pero yo creo que las mujeres éramos mucho más que eso y no había información que a mí me pareciera valiosa e inteligente para mujeres capaces y que querían seguir aprendiendo y ser la mejor persona y la mejor madre que podían ser. Y así es como nacen los Baby Tips en televisión. Es tu primera apuesta, ¿no estabas aterrorizada? Es que yo vivo aterrorizada, es lo que nadie sabe. ¿Y cómo le haces para manejar el terror? Entonces yo les digo, es que si me preguntas, ¿y qué haces para no tener miedo? No tengo idea porque yo tengo miedo siempre. El chiste es entender que las cosas las tienes que hacer a pesar del miedo. Y es a pesar de puntos suspensivos y fill in the blanks que quieras. A pesar del miedo, a pesar de la falta de recursos, a pesar de las oportunidades obvias, a pesar de el machismo, a pesar de a lo mejor una situación económica complicada. La gente exitosa hace que las cosas sucedan a pesar de. No es gente que tiene un IQ privilegiado, no es gente que tuvo una suerte magnífica, no es gente que viene necesariamente de familias ricas, no. Es gente que está dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer para que suceda lo que quieren que suceda. Entonces, creo que a pesar de todo, y de que me daba mucho miedo salir en la tele, hacer ese programa, si pegaba o no pegaba, irme a sentar enfrente de patrocinadores cuando yo no tenía pues ni una carrera en administración de empresas, no sabía de finanzas, no sabía de muchas cosas. A pesar del miedo, creo que cuando la pasión es más grande que el terror, cuando las ganas son más grandes que el miedo, ahora sí que, como dicen, where there's a will, there is a way. Cuando hay voluntad, siempre hay forma. Sí, pero también por ahí decía mi madre ¿Qué decía? Que el infierno está lleno de buenas intenciones. Exacto, claro. Y ese es el otro asunto, que yo creo que el talento está totalmente sobrevalorado. Y yo creo que la percepción que tenemos de la gente exitosa es que tienen superpoderes, ¿no? O que son muy talentosos, o que son muy inteligentes, o que son muy algo. Y la verdad es que yo creo que más bien es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Execution is everything. Y la vida, o sea, la ejecución es todo. De nada te sirve pensar y soñar y planear y escribir y proyectar. En mi oficina se ríen porque les digo, ya dejen de estar planeando, por favor. Ya vamos a hacerlo, ¿no? Yo soy a doer. Entonces yo voy haciendo conforme va pasando y me guío mucho por mi intuición porque en un principio era lo único que yo tenía para salir adelante porque yo no tenía una maestría, yo no tenía un doctorado, yo no me gradué en Harvard como mi padre, pues yo tenía la intuición, lo que a mí me iba latiendo y lo que yo iba creyendo. Entonces creo que, claro que, como decía tu mamá, el infierno está lleno de buenas intenciones. Exacto. Y que la vida se mide en resultados. Y la vida recompensa las acciones. Pero, por ejemplo, dices que el talento está sobrevalorado. Sí. Pero sí pienso que se necesita tener mucho talento para construir un buen equipo de trabajo. Se necesita tener ojos, se necesita tener sensibilidad, ¿no? Porque claramente, para construir todo lo que tú has logrado, debes de tener a tu alrededor gente clave que te ha ayudado a colocar las piezas en su debido 100%. lugar. Yo no estoy diciendo que no tienes que tener talento, pero la gente cree que es un tema de talento Sí, no, y no. no un tema de trabajo. Claro. Y para mí, si yo tuviera que escoger entre los dos, escogería siempre trabajo. Porque si tú no tienes talento, tú lo puedes cultivar, tú lo puedes aprender, tú lo puedes trabajar, tú lo puedes practicar, tú lo puedes pulir, tú lo puedes mejorar. O sea, yo no soy la misma persona que yo era hace 35 años. Yo no sé lo que sé hoy. Yo no sabía lo que sé hoy. Y todo eso lo aprendí. Pero de nada sirve todo eso if you're not willing to bust your ass. Esa es la clave. Si no estás dispuesto a trabajar a sol y a sombra,
a mí cuando la gente me dice es que me muero de ganas de trabajar contigo, les digo es que no sabes lo que estás diciendo, porque yo sí trabajo sábados, domingos, 11 de la mañana, 11 de la noche, si se me ocurre algo a la 1, te va a llegar un mensaje, no me importa que no lo leas, pero te va a llegar un mensaje. Entonces, hay que trabajar mucho. La vida es de la gente que hace que las cosas sucedan. Y el talento, claro que te sirve, pero no tienes todo el talento que tienes el día 1, el día 5,000. Y yo creo que las horas de vuelo es lo que verdaderamente te hacen convertirte en la persona que eres si pones atención y aprendes las lecciones y te vuelves no solamente naturalmente talentosa, sino artificialmente talentosa por todo lo que has cambiado y por todo lo que has aprendido. ¿Es difícil delegar? Imposible. ¿Eso diríamos que es tu pata de palo? Es una de mis patas de palo. O sea, me cuesta mucho trabajo delegar. Me cuesta mucho trabajo delegar. Yo siempre les digo, trust but verify. Mira, está Carla sentada enfrente. Siempre le digo, trust but verify. And I trust but I always verify. Y como yo soy un poco el estándar de lo que quiero entregarle a la audiencia, y mi gente es la guardiana de ese estándar, yo siempre manejo ansiedad de que por alguna razón extraña que pueda suceder, ese estándar no esté a la altura. Entonces me cuesta mucho trabajo delegar. Y yo creo que si yo como líder tengo a terrible fault, es que I micromanage. Y entonces, en vez de decir, sí, vayan y háganlo y a ver qué tal, digo, no, mira, ¿para qué vamos a perder tiempo? Miren, les voy a decir cómo lo van a hacer. Y entonces doy la instrucción completa y cuando se termina lo vuelvo a checar y seguramente vuelvo a hacer correcciones. ¿Y qué haces con el manejo de la frustración? Porque también debe ser algo muy difícil. No, es que tampoco sé manejar la frustración. Entonces, yo soy muy intolerante a la frustración porque aparte tengo un defecto muy gravísimo, que es que vivo con un sentido terrible de urgencia. Entonces, cuando hay urgencia, hay prisa. Cuando hay prisa, no tenemos margen para cometer errores. Entonces, cuando hay errores, me pongo muy mal. Y entonces es como un círculo vicioso en donde me cuesta mucho trabajo, porque quedamos que no nos íbamos a mentir en esta entrevista, me cuesta mucho trabajo que las cosas no salgan como se planearon, que las cosas no salgan como dijimos que iban a salir, y me preocupa mucho no tener absoluto control de todo. Entonces, como estamos en las mujeres que mueven a México, seguramente hubiera sido mucho más inteligente de mi parte echarte un rollo de, no, mira, yo creo que en mi gente hay que confiar y hay que soltar. Y no, es mentira, no les voy a venir a mentir. Así, mira, controlar no sirve de nada y yo he aprendido a soltar. No he aprendido a soltar y para mí controlar es muy importante. Creo que por eso nunca he sido ni drogadicta ni borracha, porque perder el control no es lo mío. Oye, y por ejemplo, una de las cosas, de las muchas cosas que hay que admirarte, Marta, es que pues con tu trayectoria también nos tocó ver el surgimiento de las redes sociales, ¿no? Siempre me pongo a pensar una persona como tú, tan pública, tan presente, el haber sabido adaptar tu comunicación a todas las plataformas que existen hoy en día no es fácil. No es fácil porque, o sea, eres una flecha vengadora. O sea, es de aquí está Instagram, aquí está Twitter, aquí está, ¿no? Y te comunicas a la gente por todas las vías posibles. Sí. ¿Cómo fue de repente colocar tu comunicación a través de todo esto? ¿Y cómo resulta para ti de repente también que esta comunicación tan directa también es de dos vías? De dos vías, claro. Y mira, y ahí yo creo que es donde uno, como cabeza de una empresa, tiene que saber para qué es bueno y para qué no es bueno. Y yo creo que esa es una de las cualidades más importantes que tiene que tener cualquier líder. Saber que no sabes. Y para eso, siempre en la compañía hemos tenido equipos de gente mucho más joven que yo, que nacieron digitales, que son nativos digitales, que le entienden muy bien a eso. Y en general, pues todo mi equipo es más joven que yo. Entonces,
en eso son grandes asesores y grandes visionarios de hacia dónde hay que ir, con toda mi resistencia, ¿eh? Porque creo que cuando te dedicas a lo que me dedico yo, y las redes son parte fundamental de la amplificación de lo que sea que queremos decir, te vuelves esclava de las redes y cada vez tienes que subir a tu portafolio más chamba, ¿no? Porque en un principio era, pues tenemos Facebook y luego, ahora es Twitter y es otro lenguaje. Adivinen que acaba de salir Snapchat, Jesus Mother Mary, ahora hay que hacer. Luego viene Instagram y es otro animal. Después, adivina qué. Bueno, creo que un poco antes. Tenemos que empezar a hacer cosas en YouTube y yo decía, es que ¿a qué hora va a suceder todo esto? Y ahora, TikTok. Y te voy a decir todavía lo que es más difícil. Resistir a la tentación del like y del follower. Y te lo digo porque lo más normal es que alguien público quiera la mayor cantidad de seguidores posibles y la mayor cantidad de likes y engagement posible, a veces al costo de lo que sea. Y es muy difícil no convertirte en lo que la gente quiere que tú seas, aunque no seas tú. Entonces, hemos tenido conversaciones en el pasado largas, arduas, acaloradas, de, oye, es que cada vez que sales cocinando, no sabes cómo les va a los videos. Deberíamos de cocinar más. No, es que yo no soy Chepina Peralta. Sí, pero es que les va increíble. Sí, me parece sensacional. Yo no soy Chepina Peralta. Sé cocinar 7 cosas muy bonitas. La cocina no es necesariamente a lo que particularmente me interese. Hay cosas que me parecen divertidas. Un asado de carne, cómo hacer un huevo francés, cómo hacer un huevo pochado o un pan francés o cómo hacer los chilaquiles a la de baile. Lovely. De eso a que vamos a abrir un canal de cocina no va a suceder. O, oye, te están invitando este personaje a que hagas esto con él y entonces va a estar bien padre y entonces eso te va a dar más followers y gente de otro grupo que a lo mejor no te conoce y eso te va a dar más exposure. Sí, pero lo que está haciendo este cuate no está padre, no soy yo. Pero mira, no importa, resistir eso es lo más duro. Y me he resistido. Y yo no voy, aunque vaya a conseguir likes y followers, a ir en contra de lo que yo pienso, creo, siento y soy todos los días. En TikTok, a mí me trastorna bailar y me vas a ver bailando en el pasillo de W Radio cuando entro y como soy cantante frustrada, hago videos cantando y me pitorreo de risa. De eso a que voy a empezar a hacer TikToks bailando o TikToks cantando, porque eso es lo que jala, no lo voy a hacer. Entonces yo creo que el tema de las redes más complicado para mí es ese. Nunca perder tu esencia, no importando cuánto oro te prometan al otro lado del arco iris. Y 2, que sea un trabajo de tiempo completo. Un trabajo de tiempo completo. Ahorita me fui a mi vacación de cumpleaños. Y entonces mi gente de, ay no, pero sí pon stories, pero hija, sí haz fotos tuyas. Y yo, entonces es de, oiga, con los del crew ¿me pueden tomar una foto? Juan, ven, mi amor, ven. Y entonces Juan se para con el ¿qué pasa? ¿Me tomas una foto? O sea, para las redes, ¿no? Entonces, es un trabajo de tiempo completo. Y yo tengo una profunda admiración por la gente que es lo único que hace todo el día. No, bueno, es que debe ser agotador. Tú haces muchas cosas, pero eso lo haces también brutal. Bueno, pero ¿no? Y es así, se batalla. Pero es un arma de venta también poderosísima. Es un arma de venta poderosísima. Se ha convertido en algo 100%. Esencial. Y cuando yo encuentro clientes y socios comerciales que a mí me hace clic con lo que yo quiero que mi audiencia sepa o aprenda, it's a perfect match, ¿no? Y ese es un perfecto. ¿Cómo aprendiste a negociar? Porque también me parece que
habemos muchas que somos bastante sonsas para eso. No podría yo creer que tú eres sonsa en ningún aspecto de tu vida. No, pero a veces es difícil, es un tema como Sí. que no sé, nos cuesta trabajo. Yo creo que uno le es más fácil negociar cuando tienes dos factores. Uno, cuando tienes autoconfianza, porque eso engloba que sabes lo que vales, o sabes lo que vale lo que estás vendiendo, o sabes el impacto que esto puede tener cuando tienes fe, autoconfianza y cuando tienes absoluta certeza de lo que estás vendiendo, lo que sea que sea. Puedes estar vendiendo un especialista en un programa de radio, puedes estar vendiendo un shampoo o lo que sea. Y dos, que nunca te sientes a negociar en una mesa de la cual no estás dispuesta a pararte. Cuando tú tienes eso claro, tú estás en una posición de autoridad y de poder. Entonces yo le digo mucho a mi gente, nunca se sienten a tener una negociación o una conversación de la cual ustedes no están dispuestos a cerrar el iPad, pararse y decir, mil gracias, this is not gonna work. Y creo que cuando estás ahí, you own it en cualquier sentido. Y te lo digo porque yo tuve momentos sumamente difíciles y complicados. Cuando yo empecé la compañía hace 22 años, pues yo me sentaba a negociar con los vicepresidentes y directores de marketing para traer dinero a Bebemundo y eran mucho mayores que yo, con mucho más colmillo que yo, con mucha más experiencia que yo. Y de repente, o sea, yo estaba tan convencida de lo que yo estaba presentando y de Bebemundo y el contenido para las mamás que yo me encontraba que estaba negociando en vez de 100 a 60, de 1 a 20. Y de repente me caía el 20 de, no, espérame. Es que no estamos negociando cómo llegar a tus 30 o a tus 20 que me estás ofreciendo. Es diferente negociar de abajo para arriba que de arriba para abajo. Yo estoy negociando de 100 hacia abajo. Entonces, en un momento me querían cambiar la jugada y yo creo que eso también tiene que ver mucho con experiencia, pero sobre todo de tener muy claro que nunca estás en el down position. Y cuando no te sientes en el down position, creo que tu actitud es el mensaje. Y nuevamente, muchas veces hemos tenido que pararnos de mesas de negociación porque lo que quiere el cliente no es un buen fit con lo que nosotros queremos darle a nuestra audiencia. Entonces, oye, no vamos a anunciar este producto porque es un producto a lo mejor en el que no creemos, o es un producto que nos parece que no es beneficioso para nuestro cliente, o es una campaña que nosotros como compañía estamos casi seguros por el conocimiento que tenemos del mercado que no va a jalarte. Y entonces cuando no te jale, el responsable del resultado voy a ser yo. Entonces, de una vez te digo que este resultado que tú esperas no te lo puedo dar yo. Y hay que pararse. Ahora te preguntaba al principio, ¿qué eras? ¿Cómo te definías? Ahora te pregunto, Marta de Baile es una marca. Es una marca importante, bien posicionada, de productos para el cabello, de ropa, de lentes, de casa. Maquillaje. Maquillaje. Eso And more to come. ¿Cómo ha sido entonces ahora para ti? Háblame de Marta de Baile como marca. Yo creo que eso fueron muchos años en the making. Yo creo que a diferencia de otros países del mundo, e.g. Estados Unidos, donde tienen un impacto tan rápido, tan fuerte en tan poco tiempo, ves de repente a cualquiera lanzando pues un perfume o lanzando lo que sea. Y creo que en mi caso es algo que tomó muchos años hacerse. Porque para convertirte en una marca tienes que tener autoridad y tienes que tener credibilidad. Y para tener autoridad y credibilidad tienes que tener sabiduría y tienes que tener experiencia. Y para tener esas dos cosas tienen que pasar los años. Entonces yo no pude haber sido una marca a los 28 y tampoco creo que pude haber sido una marca a los 35. Fui una marca hasta que tuve 47 años, ¿no?
Entonces, cuando yo hablo con chavas muy jóvenes, me dicen, es que yo quiero ser tú, pero es que qué angustia, porque entonces siento... Y le digo, baby, tienes 25 años. Trust me. Tienes el mundo por delante, tienes la vida por delante. Toma las decisiones correctas, sigue tu corazón. No dejes que nada ni nadie te saque de tu camino y vas a llegar a su tiempo. Entonces, creo que el convertirme en una marca... tuvo que suceder todo eso. Y dos, también creo que tiene que ver con también ser honesto en eso. Es muy fácil, y lo puedes ver en tanta gente que tiene marcas, que te salen a vender, que es que, no, pues resulta ser que cuando yo era chiquita, mi mamá siempre me ponía estas chanclas y ahora yo uso estas chanclas y ahora yo mercadeo estas chanclas, ¿no? Y que lo ves tan forzado y aunque hay muy buenos marketeros afuera que te pueden inventar cualquier historia, pues la gente no es tonta. Entonces, la forma en que nací como marca fue también un proceso muy natural y muy honesto con lo que verdaderamente a mí me interesa y me importa. Y empezó con las cosas de casa. Tú sabes que a mí me trastorna coleccionar vajillas, manteles, cubiertos, servilletas, poner mesas, pintar cosas en mi casa, me trastorna. La gente lo sabe. Lo supo muchos años antes de que naciera Marta de Baile Home. Y literal fue de, oigan, ¿y si hacemos una cosa de una marca de cosas de casa con mi gusto para toda la gente que comparte el mismo gusto que yo? Y así nació Marta de Baile Home. Y de ahí en fuera, pues la moda es algo que me fascina, la ropa me ha encantado toda la vida, vengo de una mamá y una abuela sumamente vanidosas que siempre han dicho que la belleza es un poder y que uno tiene que estar impecable y que el mantenimiento es todo, desde el zapato hasta una relación. Y entonces mi abuela me decía, no, es que como tú eres muy acinturada y muy caderona, tú tienes que usar así asado y el tacón, y mi mamá nos vestía y nos compraba la ropa y era todo un tema en mi casa. Y por eso, para todas las que me decían, es que me encanta cómo te vistes, es que me encanta tu gusto, Carla, hay que hacer una línea de ropa. Y así fue naciendo. Oye, pero es que tu pelo, yo no puedo creer, es que el pelazo que tienes y esto y el otro y cómo le haces y cómo te lo cuidas. Pues hay que hacer una línea de shampoo, ¿no? Entonces, todas son cosas que son verdaderamente de mí, que yo amo y adoro. Yo no podría haber sacado un negocio de autopartes porque no me interesa, ¿no? Y nadie me lo va a creer. Entonces, siempre han sido marcas y productos que yo amo, en los que yo creo que yo puedo aportar algo a las mujeres en México y en Latinoamérica o donde sea que nos compren. Y así nace el tema de belleza. Todo el mundo cree que traigo la boca inyectada. Tú puedes ser fe y legalidad de que mi boca es normal, no. De que no traigo Botox, porque si no, no traería una rachera en la frente, de que no estoy inyectada. Y entonces, pues así nació de, oye, si hacemos unas pinturas de labios y les enseño cómo me pinto yo la boca y por qué se me ve más grande de lo que en realidad es. Y entonces así nace Marta de Baile Beauty Tech, que ahora está en Sephora. Y otras cositas que traemos entre manos, que también soy muy yo. Entonces, hace algunos años me hicieron la primera super brand en México, creo, whatever that means. Pero siempre nace del amor y del gusto. Fíjate, no necesariamente de hacer negocio, de hacer algo, de crear algo. Regreso al tema de la creatividad. Y como uno es como es en todo. El que es apasionado en el amor, peleando, negociando, en la cama. El que es codo con su tiempo, con su dinero, con sus palabras, con su todo. Uno es como es en todo. Y el que es creativo en todo. Haciendo un programa de radio, diseñando la portada de una revista, haciendo una foto, diseñando una colección de ropa, haciendo pinturas de labios, zapatos o lo que sea. Entonces creo que es parte de lo mismo. Pero la creatividad y toda la escuela que te ha llevado a aprender lo que sabes hoy día en todos los sentidos, en el empresarial, en toda tu vida profesional. ¿Cuál dirías que ha sido el error más grande de tu carrera? El error más grande de mi carrera. Dame la mano. No haber sido cantante.
Oh, nunca es tarde, nunca es tarde. Ahí está TikTok. Ok. Claro. No, es que no, es que no, es que no existe. No existe. Y no existe, no porque yo no haya cometido errores en el transcurso de mi carrera, o sea, en el sentido de, ay, ¿para qué tuve tanto tiempo ese director general? O, ay, qué barbaridad, deberíamos de haber lanzado esto mucho antes, o tonterías que no son relevantes. No, es que no hay ningún error. Yo creo que son dos razones. Una, de verdad soy bien cuidadosa en las cosas que hago. Bueno, creo que un error fue haber permitido que se me quebrase la voz. Oh. Cuando se murió la reina Isabel. Pienso muy bien lo que voy a hacer. O sea, no lo que voy a hacer en la radio, lo que voy a decir, me vale. Yo digo puro disparate todo el día y me da igual. No, lo que voy a hacer, el siguiente proyecto y cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a ejecutar. Y segundo, porque neta, no hay errores. Todo es perfecto. Y eso es exactamente lo que tenías que vivir en ese momento y era lo máximo que seguramente podías haber hecho con las herramientas que en ese momento tenías. Entonces, no creo que haya nada que yo te pueda decir que fue un terrible error. Más que haber sido cantante. Oh, ahí está TikTok, nunca es tarde. Marta, ya para terminar, tú sin duda, ya lo decíamos, eres una de las mujeres, de las grandes mujeres que mueven a México. Pero dime qué grandes o qué mujeres te han movido a ti. Híjole, creo que a mí me mueven todas las mujeres, todas, 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 todas. Y cuando lo digo, me dan ganas de llorar otra vez. Me mueven todas las mujeres que hacen las cosas a pesar de. Me mueven las mujeres que son madres solteras y que sacan a los hijos adelante a pesar del exmarido del infierno, a pesar de no tener carrera, a pesar de no saber cómo van a mantenerse solas y a mantener a sus hijos. Me mueven las mujeres que han sido abusadas y que a pesar de que han vivido historias de terror en su infancia, en su familia, Oprah, se convierten en un monstruo como ella. Me mueven y me conmueven las mujeres, y creo que por eso me conmovió mucho lo de la reina Isabel, con ese nivel de servicio. Que esa mujer desde los 25 años lo dijo, no importa qué tan corta o qué tan larga mi vida, quiero que sepan que mi vida va a ser en servicio de ustedes. Y así lo hizo, poniendo de lado a sus hijos, a su marido, sus preferencias personales. Gente con ese nivel de convicción me parece impresionante. Entonces sí creo que mi mamá, con todo lo que vivió en su infancia, en su matrimonio, mi abuela, que fue viuda muy joven y que sacó adelante a sus hijos en los 50 y mandó a estudiar a sus hijos fuera, haciendo pasteles y bolovanes en Nicaragua. Entonces, creo que yo admiro a todas las mujeres y también a todos los hombres que han hecho maravillas de su vida a pesar de. Eso es lo que me mueve. Pues mi admiración también para ti y muchas gracias por esta conversación tan deliciosa. Gracias por ser una inspiración y por ser una de las mujeres que mueven a México. Y creo que todas las que somos mujeres en este país, que queremos seguir moviéndonos, pero también moviéndonos entre nosotras y moviendo las nuevas generaciones. Es nuestra labor apoyarnos unas a otras. Es nuestra labor contar nuestra historia. Es nuestra labor ser honestas y transparentes y abiertas en share our knowledge y nuestra experiencia. Y que las niñas que vienen sepan que todo es posible y que el cielo es el límite y que lo que quieran hacer y que lo que quieran ser no solamente pueden, sino que deben. Amén. Amén. Gracias.